Cuando piensas en Al Capone, la imagen que viene a la cabeza es Chicago, ¿no? Los años 20, trajes de raya diplomática, las Thompson. Pero lo curioso es que el gángster más famoso de Chicago en realidad no era de allí. No, para nada. Él nació en Brooklyn, en Nueva York, en 1899, en una familia de inmigrantes italianos. Vamos, como tantas otras que buscaban el sueño americano. Y hoy nos vamos a meter de lleno en esa figura, porque es fascinante. Vamos a usar un análisis que desglosa muy bien su leyenda y sobre todo su realidad. Queremos entender esas contradicciones de un hombre que, bueno, fue el ícono del crimen, pero que en el fondo lo que de verdad quería era ser un respetable hombre de negocios. Es que esa es la clave. Y para entenderlo es imposible separar al hombre de su época. La prohibición, la ley seca, no es solo el fondo de la historia, es que es el ecosistema que lo crea todo. El caldo de cultivo, digamos. Exacto. Fue lo que le permitió a un chaval ambicioso como él, pues pasar de no ser nadie a tenerlo todo en un tiempo récord. Y es crucial para entender cómo se veía él. No se veía como un delincuente, casi se veía como un servidor público. Sí, eso es increíble. Vamos a desgranarlo, porque ahí está el meollo del asunto. Empecemos por el principio, por sus inicios. El joven Al Capone. Bueno, no parecía destinado a esto. Trabajó en una fábrica de cartón, fíjate. Sí. Y ahí, por cierto, conoció a su mujer, a Mae. Pero claro, ese mundo, pues como que no iba con él. No, para nada. Él sentía una atracción casi magnética, ¿sabes? Por el poder, por el dinero fácil que se movía en las calles, en el AMPA. No quería una vida de oficina. Ni de broma. Nada de fichar a las 9 y salir a las 5. Y es que tenía talento para lo otro. Tenía carisma, era listo y tenía una crueldad que, claro, llamó la atención de los que mandaban. ¿Y quiénes eran esos que mandaban? ¿Cómo fue ese ascenso tan meteórico? Fue rapidísimo. Figuras como Johnny Torrio, que fue su gran mentor, o Frankie Yale, vieron su potencial. ¿Vieron algo en él? Vieron una ambición sin límites y sobre todo una falta de escrúpulos que lo hacían perfecto para el negocio. Es que lo asombroso, y el análisis lo deja muy claro, es que con solo 26 años... ¿26 años? Sí, con 26. Ya estaba en la cima. Ya controlaba el Outfit, que era como se llamaba su organización en Chicago. Era el rey absoluto de la ciudad. Y es justo ahí, en esa cima, donde el personaje se vuelve, para mí, complejísimo. Una contradicción andante. Por un lado, el gángster implacable. Y por otro, esa obsesión con su imagen pública. Él no se comparaba con otros mafiosos, ¿verdad? No, para nada. Él se ponía a otro nivel. Se veía a la altura de los grandes magnates. ¿Como quién? Pues soñaba con ser como William Randolph Hearst, el de la prensa, o como Henry Ford. En su cabeza, él era un industrial, un capitán de empresa que había montado un imperio. La única diferencia era que su producto era ilegal. Y esa obsesión de verdad lo consumía. Se notaba en detalles muy pequeños. He leído que odiaba que le hicieran fotos por el lado izquierdo de la cara. Totalmente, porque ahí tenía la cicatriz, la famosa cicatriz. Scarface. Claro, recuerdo de una pelea de bar de su juventud. Y esa cicatriz era una marca, un recordatorio de su pasado callejero. Y eso no encajaba con la imagen de empresario que él quería proyectar. Quería borrar cualquier cosa que sonara a vulgar. Y había algo más que quería borrar. Un negocio en particular del que no se podía ni hablar, ¿no? La prostitución. Era un tema tabú, absolutamente. Pero era una de sus fuentes de ingresos. Una de las principales, sí, pero prohibía que se le asociara con ella. Era como si quisiera limpiar su currículum, ¿sabes? Porque, vender alcohol durante la ley seca tenía hasta un punto romántico de rebeldía, pero la explotación de mujeres era algo sórdido. Manchaba esa fachada de hombre de negocios que él construía con tanto cuidado. Claro, pero es que esa fachada, por mucho que la cuidara, se caía a pedazos. No puedes querer ser Henry Ford y a la vez amenazar a la gente con dormir con los peces. Ahí está la gran paradoja de Capone. Y no creo que fuera solo una estrategia para la policía, ¿eh? Yo creo que era una aspiración personal, casi trágica. ¿Tú crees que él se lo creía de verdad? Yo creo que sí, que de verdad creía que podía ser las dos cosas. Pero la violencia era su herramienta, no podía evitarla. Y cualquiera que se interpusiera o hablara de más, pues lo descubría de la peor forma.
Esa tensión es el motor de toda su historia. Y esa brutalidad necesitaba dinero. Mucho dinero. Y ahí entramos en su verdadero imperio. El alcohol. La ley seca fue su oportunidad de oro. El negocio perfecto en el momento perfecto. Las cifras es que hoy cuesta imaginarlas. Solo en Chicago se calcula que había unos 10.000 bares clandestinos, los speakeasies. 10.000, vaya tela. 10.000. Y Capone era, en la práctica, su único proveedor. Controlaba la importación, las destilerías, el transporte, todo. Era el amo absoluto de la sed de Chicago. Y lo mejor es cómo lo justificaba. Es que no se veía como un criminal, sino como un empresario que cubría una necesidad. Hay una cita suya que es genial. Sí, es una cita que lo define por completo. Decía algo como: cuando yo vendo licor, lo llaman contrabando. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata en Lakeshore Drive, lo llaman hospitalidad. Es brillante. Es el no odies al jugador, odia al juego, de manual. Totalmente. En esa frase está todo. Su resentimiento, su visión del mundo. Él veía la hipocresía de una sociedad que, por un lado, ponía leyes puritanas y, por otro, consumía su alcohol a escondidas. Se veía a sí mismo como una víctima. Como una víctima de esa doble moral, sí. Él no era el problema. El problema era un sistema que convertía a la gente en delincuente por querer beber algo. Claro que sí. Esa imagen de proveedor de servicios choca de frente con la realidad. Su negocio no se sostenía con argumentos. Se sostenía con una violencia aterradora. Una violencia que además no dudaba en usar contra los suyos. El episodio más famoso, y es que te hiela la sangre, es cuando sospechó que dos de sus hombres de confianza, Scalise y Anselmi, lo estaban traicionando. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Pues se organizó una cena en su honor, un banquete por todo lo alto. Y en mitad de la cena se levantó, dio un discurso sobre la lealtad y la traición, y bueno, acto seguido cogió un bate de béisbol y los mató a golpes allí mismo. Delante de todos. Delante de todos los miembros importantes de la organización. ¡Qué brutalidad! Y lo increíble es que la famosa escena de los intocables de Elliot Ness, la de Robert De Niro con el bate, está inspirada directamente en eso. Es un hecho real. La realidad a veces supera a la ficción con creces. desde luego. Y no era un arrebato de locura, ¿eh? Era un mensaje, calculado, una demostración de poder para que a nadie más se le pasara por la cabeza a traicionarle. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Si todo el mundo sabía que era un asesino, si hacía estas cosas, ¿cómo es posible que nunca le pudieran probar nada? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se libraba siempre? Pues la respuesta es tan sencilla como aterradora. Corrupción. Un sistema de corrupción tan profundo que la ciudad era suya, su feudo. Él no necesitaba mancharse las manos, aunque a veces lo hacía. Tenía un ejército de sicarios. La imagen del gángster con la Thompson asomando por la ventanilla de un Cadillac negro, eso es en gran medida creación suya. Y no solo pagaba a matones, claro. Su nómina era mucho más larga. Muchísimo más. Pagaba periodistas para que limpiaran su imagen o enterraran noticias. Pagaba a políticos que le daban cobertura legal y, por supuesto, a cientos de policías. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que se cuenta que algunos jueces, para investigar un caso, tenían que contratar detectives privados, No me digas. porque no se fiaban de la Policía Oficial de Chicago. La ciudad, vamos, era suya. Había creado un estado dentro del estado. Con sus propias leyes, sus propios tribunales, parecía literalmente invencible. Totalmente. Controlaba la política, la policía, la prensa. ¿Quién iba a detenerle? Parecía que nada ni nadie podía acabar con su reinado. Lo que hace que su final sea tan irónico. Porque con todo ese poder, con todo el mundo comprado, nadie habría pensado que lo que iba a derribarle no sería una bala, sino ¿Un contable? algo tan aburrido en apariencia como una auditoría fiscal. Es la mayor ironía de todas, sí. Cae por evasión de impuestos. Pero ojo, que para llegar a eso hizo falta una voluntad política, al más alto nivel. Claro. Es que la impunidad de Capone ya era una vergüenza nacional. Era el símbolo de que el crimen podía con el Estado. Y el presidente, Herbert Hoover, que además buscaba la reelección, se lo tomó como logo personal. Lo convirtió en parte de su campaña. Totalmente. Prometió que metería a Capone entre rejas. Se convirtió en el enemigo público número 1, pero de verdad a nivel federal. Y ahí es donde entran los famosos intocables.
Exacto. El gobierno federal mandó a sus mejores agentes no a probar los asesinatos, que era imposible por falta de testigos, sino a seguir el rastro del dinero. Fue un trabajo de contabilidad forense, básicamente. Demostrar que llevaba un tren de vida millonario sin haber presentado nunca una declaración de la renta. ¿Y cómo lo consiguieron? Porque supongo que no tendría cuentas a su nombre. No, claro. La clave al final fue encontrar a gente de su círculo dispuesta a testificar, contables, socios, gente que, a cambio de protección, contó cómo funcionaba todo el entramado. Testigos protegidos. Esos testigos protegidos fueron su perdición. Demostraron sus ingresos, sus gastos, y con eso el jurado lo condenó. Y una vez condenado, se aseguraron de que no volviera a ser un problema. El sistema se aseguró, sí, que no pudiera seguir dirigiendo el imperio desde la cárcel, como hacían otros. El siguiente presidente, Roosevelt, se encargó personalmente de que lo incluyeran en la primera remesa de prisioneros de una nueva cárcel de máxima seguridad, ¿Alcatraz? Alcatraz, la fortaleza de la que se decía que era imposible escapar. Y allí, el gran Al Capone, el rey de Chicago, dejó de ser un nombre para convertirse en un número, el prisionero 85. Uf, vaya cambio. De ser el dueño de una ciudad al número 85. Eso debió de ser un golpe brutal para su ego. Un golpe inimaginable, de la omnipotencia al anonimato absoluto. Y Alcatraz no era una cárcel cualquiera, estaba diseñada para romper el espíritu. Y con Capone, en cierto modo, lo consiguió. Su etapa en prisión, del 32 al 39, también está llena de contrastes. Uno se lo imagina problemático intentando mantener su estatus, pero parece que no fue así. Para nada. De hecho, los informes dicen que tuvo un comportamiento ejemplar. ¿Así? Sí, se refugió mucho en la religión. Se hizo un católico muy devoto. Los únicos problemas que daban eran algunos arrebatos de ira, pero no era por su carácter, era por otra cosa. La enfermedad que arrastraba, ¿no? Exacto, la sífilis. La había contraído de joven, nunca se la trató bien, y en esa época no había cura. La enfermedad empezó a causar estragos neurológicos. Esos ataques eran los primeros síntomas de un deterioro mental que ya sería imparable. Y esa enfermedad fue la que marcó su verdadero final. También. Porque cuando salió de la cárcel, ya no quedaba nada de aquel hombre. Nada en absoluto. El deterioro fue progresivo y devastador. Llegó un punto en que los médicos dijeron que tenía la capacidad mental de un niño de 7 años. De 7 años, Sí. era una sombra. Un hombre perdido, confundido. A veces tenía conversaciones con amigos y enemigos que llevaban años muertos. El temible Scarface. Había desaparecido para siempre. Es una imagen final muy potente. Pensar que en su apogeo era tan popular que la gente lo paraba por la calle para pedirle autógrafos, si fue portada de la revista Time. Desde luego. Se llegó a decir que si se hubiera presentado a alcalde de Chicago, habría ganado. Limpiamente. Sin duda, tenía un carisma arrollador y supo cultivar esa imagen de benefactor. Abrió comedores para los pobres durante la Gran Depresión. Mucha gente de a pie lo veía como uno de los suyos, un hombre hecho a sí mismo que desafiaba el sistema. ¿Y todo eso de repente se desvaneció? Pasó sus últimos años en su mansión de Miami, pero ya no era el centro de ninguna fiesta. Sus placeres se volvieron simples, casi infantiles. Así es, su mayor alegría era que su familia lo llevara al cine a ver una comedia o ir a la farmacia de la esquina para que le compraran chicles. ¡Qué final! Murió allí, en 1947, de un infarto, rodeado de su mujer, su hijo, sus nietas. El rey de Lampa acabó sus días como un niño enfermo. Al final, lo que nos queda de Al Capone es esa montaña de contradicciones. El hijo de inmigrantes que persiguió el sueño americano por la vía más retorcida. El hombre que ansiaba la respetabilidad de un magnate, pero que imponía su ley con la violencia más salvaje. El rey del crimen, derrotado no por una bala, sino por un contable. Y aunque murió en Miami, su cuerpo descansa en Chicago, la ciudad que fue su reino. En su tumba, en el cementerio de Mount Carmel, hay una lápida muy sencilla. Y bajo su nombre, Alphonse Capone, y sus fechas, hay un último ruego grabado. Jesús mío, tened compasión de mí. Una petición de compasión. Es increíble viniendo de él. Y esa es quizá la reflexión final, ¿no?
¿Qué nos dice esa última súplica de misericordia sobre un hombre cuya vida se caracterizó precisamente por la falta absoluta de ella hacia los demás? ¿Es arrepentimiento tardío? ¿Una última jugada para la posteridad? ¿O simplemente la contradicción final y más profunda de una figura tan compleja como legendaria?